Bueno, bienvenidas a esta transmisión. Hoy vamos a estar hablando acerca del I Ching taoísta. Este sería el quinto encuentro y vamos a comenzar un poco con la lectura del texto y después avanzar con los hexagramas viento y lago. Y con eso vamos a terminar con este primer ciclo de los primeros hexagramas macro que les dicen, donde está duplicado trigrama inferior y superior. Entonces, retomando donde habíamos dejado anteriormente, tenemos en el texto que es el comentario de Liu Yiming al I Ching, dice que el reposo es el fundamento del movimiento es el potencial del reposo, es un tema taoísta perenne, según el cual quietud y acción, receptividad y creatividad son complementarias e interdependientes, ambas necesarias para el ser humano completo, al igual que abarcan aspectos esenciales de todo el tejido del ser en su conjunto. Entonces acá tenemos también el tema de la complementariedad del movimiento y el reposo. Esto también lo vemos muchas veces en las prácticas, por ejemplo, la práctica del Tai Chi Chuan o de las otras artes asociadas a la cultura taoísta, en la cual tenemos el movimiento que surge del reposo y del reposo que surge el movimiento también, como la generación mutua de yin y yang, que es un tema también presente, por ejemplo, en la cultura de la medicina china, donde el yin y yang complementario es, por ejemplo, el yin que se asocia a la quietud o al reposo, es complementario al yang, que es la actividad y el movimiento, y uno y otro se apoyan mutuamente. Es un tema muy prevalente en todas las distintas manifestaciones de la cultura taoísta. Como dice, según un modo de práctica taoísta, la receptividad a la realidad, que es lo que confiere a la creatividad su cualidad positiva de cordura, se consigue vaciando la mente de su subjetividad condicionada. Bien, entonces la receptividad a la realidad es un estado, podríamos pensar, yin, pasivo, también, que dice que le confiere la creatividad a la cualidad positiva de cordura o salud o sanidad, se podría decir, vaciando la mente de la subjetividad condicionada. La subjetividad condicionada siempre estamos hablando de los condicionamientos culturales externos, aquitando las predisposiciones personales para que puedan tener lugar la comprensión y la acción imparciales. Entonces está hablando de una forma de actuar, una forma de obrar desde la imparcialidad, sería desde ese punto, esa mente natural que no está sesgada por esos condicionamientos culturales. Se busca retornar a esa mente natural desde la quietud. También primero vaciando a la mente, es decir, aquietando los pensamientos para poder actuar de esa forma. Así, el estado descrito a menudo con términos como libertad de pensamiento y artificio, descanso o vacío y quietud se considera una especie de pasadizo hacia el despertar de todo potencial humano. Siempre acá se van poniendo distintas formas de describir estos estados más sutiles que van a aparecer en la conciencia en la medida en la que se van practicando estos estados de vacío y quietud mental. Podemos asociarlos con prácticas de meditación específicas, a veces puede ser meditación en movimiento o a veces con aquellas prácticas que de alguna manera al individuo lo llevan a ese estado de vacío y quietud mental. Puede ser en la acción, por ejemplo, hay personas que encuentran ese vacío y quietud en el caminar, en el andar en bicicleta, en distintas disciplinas, se pueden ir encontrando con este tipo de estados mentales más sutiles. En términos cotidianos, esto podría compararse con abstenerse de hablar y permanecer en silencio para escuchar. Mediante la comprensión obtenida a través de una recepción precisa, puede entonces ser posible responder objetivamente en lugar de automáticamente. También acá aparecen, por ejemplo, dentro de las prácticas que son transversales a distintas disciplinas o tradiciones espirituales, hay retiros de silencio, prácticas de silencio. Por ejemplo, esto de abstenerse de hablar y permanecer en silencio es una actitud que uno tiene naturalmente cuando está en un estado de receptividad, cuando está
listo para aprender o recibir conocimiento, como cuando uno va a recibir enseñanzas también, pero uno lo puede tomar en términos generales. Estar en un estado de escucha y de silencio me permite también una percepción más precisa, una mayor comprensión. Para lo que dice responder objetivamente en lugar de automáticamente. Esto es un tema que también que aparece. Las personas que tienen un mayor grado de cultivo se dicen que tienen menos reactividad, menos respuesta automática y pueden responder de forma consciente y objetiva sin ser un impulso, una mera reacción. Dice el texto, el descanso o aquietamiento del pensamiento y el comportamiento automáticos, destinado a proporcionar espacio para la conciencia imparcial y la acción deliberada, es un aspecto de la práctica taoísta en el que se hace mucho hincapié. Bien, siempre vuelvo a repetir, la práctica no hace referencia a alguna práctica específica, sino a una actitud que es transversal a todas las otras prácticas que se pueden realizar. Por ejemplo, puede aparecer esto en el arte, en la caligrafía, en la pintura, en el tiro con arco, en cualquier cosa donde buscamos ese estado interior. Este énfasis es tan omnipresente en la literatura taoísta, de hecho, que a veces se ha asumido que la quietud y la inacción eran una política taoísta más que una técnica específica. El libro del equilibrio y la armonía es uno de esos textos que hace bastante explícito que esto no es ideológico, sino instrumental. ¿Bien? Es decir, no es una política la inacción, porque también una acusación que a veces se le hace a la filosofía taoísta es la inacción mal interpretada, que es el no hacer nada simplemente, y no se trata de eso, sino es un estado de quietud mental en la acción. Dice este libro del equilibrio y la armonía. Para comprender y afrontar con éxito los cambios, recuerden, estamos interpretando el libro de los cambios, lo mejor es conocer los tiempos. Para conocer los tiempos, lo mejor es comprender los principios. Para comprender los principios, lo mejor es estar abierto y tranquilo. Cuando uno está abierto, la mente es clara. Cuando uno está tranquilo, la mente es pura. Cuando uno está imbuido de pureza y claridad, los principios del cielo se hacen evidentes. Esto es como un estado progresivo de cómo lograr la comprensión de los cambios, entendiendo los tiempos y comprendiendo los principios. Primero se hace necesario ese estado de receptividad y tranquilidad, que muchas veces cuando se consulta el I Ching se dice que uno tiene que estar en un estado de tranquilidad o paz interior, pureza y claridad le llama acá. Los cambios del cielo pueden verse mediante la observación de la transformación. La marea de los tiempos en el mundo puede presenciarse mediante la observación de las formas. La verdad y la falsedad de las personas puede discernirse mediante la observación de sus manifestaciones correctas. Es decir, a través de la observación podemos lograr el entendimiento. Siempre aparece la observación en cualquiera de los niveles, tanto en el plano humano como en el plano de la naturaleza, como en el plano superior, más sutil o celestial. Dice el texto entonces. La encarnación de la apertura y la tranquilidad o del vacío y la quietud se compara a veces con pulir un espejo para que refleje con claridad. Acá pueden aparecer muchas prácticas que hacen referencia a una suerte de higiene. La higiene taoísta también es una higiene a veces como mental, emocional, donde se dice que la mente es esta analogía del espejo que refleja la realidad, no es la realidad en sí, pero la refleja, pero para que nuestra percepción de la realidad no esté distorsionada como un espejo que puede a veces estar deformado, necesitamos que ese espejo esté pulido, que es como se fabricaban los espejos antes, o por lo menos limpio también. Se considera que esto no solo mejora la eficacia personal en el mundo cotidiano, sino que también despeja el camino para una mayor conciencia y un desarrollo continuo. La eficacia personal también es un tema taoísta, el tema de la eficacia personal, como esta idea de a veces se habla de seguir la ley del menor esfuerzo, que es una forma de interpretar el Wu Wei, pero tiene que ver con que también si uno está atormentado por pensamientos y emociones, la eficacia, qué tan preciso uno puede ser, y uno pone a disposición para llevar a cabo distintas actividades, eso puede hacer que se vea dificultado si uno está atormentado por pensamientos o emociones. Entonces, la eficacia personal es también un resultado de esa apertura y tranquilidad interior.
y también despeja el camino para una mayor conciencia y un desarrollo continuo. Vuelve a citar el libro de El equilibrio y la armonía, diciendo: los sabios son sabios simplemente por la aplicación de los principios del I Ching. La aplicación del I Ching se logra simplemente mediante la apertura y la tranquilidad. Cuando uno está abierto, lo asimila todo. Cuando uno está tranquilo, lo percibe todo. Vuelve a aparecer acá la apertura y la tranquilidad como condiciones para la percepción, para la observación correcta. Cuando uno está abierto, puede aceptar las cosas. Cuando uno está tranquilo, puede responder a las situaciones. Si la apertura y la tranquilidad se mantienen durante mucho tiempo, uno se ilumina espiritualmente. Es como, bueno, también el concepto de iluminación no es exclusivamente budista, pero tiene que ver con podríamos llamarlo, con la claridad del espíritu, en este caso, que tienen como requisito, una vez más, la apertura, es decir, un estado receptivo, yin, pasivo, abierto, y la tranquilidad, que también es un estado yin. Bien, entonces la quietud forma parte de estos estados yin, estos estados de receptividad y pasividad necesarios para estos estados más sutiles de la mente. Dice el texto: los principios del I Ching se basan en la interacción del yin y el yang, los dos modos del universo, de los que todo tipo de reposo y movimiento, receptividad y creatividad se consideran reflejos. Es decir, todo lo que vemos, todo el universo manifestado es el reflejo o es la manifestación también de esa dualidad yin y yang que forma parte de los principios del cosmos. El yin y el yang se representan como la tierra y el cielo, respectivamente, y se cree que las distintas proporciones en que se combinan las energías o cualidades correspondientes producen la gama de tipos humanos. Acá también está esta idea de, por ejemplo, en el trigrama de cielo son 3 líneas yang, sería yang puro, y el trigrama de tierra 3 líneas yin. Entonces, en la medida que se van, como el yang va entrando en el yin, genera el trueno, o en una línea yang abajo. Entonces, hay como biotipos, hay una teoría que asocia a cada trigrama un biotipo, un tipo humano. Hay personas que tienen una tendencia más, por ejemplo, más de trueno, más de viento, más de agua, más de fuego, y así se ve reflejado en la naturaleza humana estas energías internas que tienen que ver con la combinación de yin y yang que tiene cada individuo. Una forma de formular el camino taoísta basada en el I Ching y con diversas implicaciones dependiendo de los significados asignados al cielo y a la tierra es como la unificación equilibrada del cielo y la tierra dentro de la humanidad. Una dimensión de esto se representa en el libro del equilibrio y la armonía en los siguientes términos. O sea, vuelve a decir que según cómo yo le atribuyo significado a cielo y tierra, tengo una forma también de representar esta dimensión en el plano humano, cómo se equilibra. Se dice siempre que lo humano, el plano de la humanidad, está entre el cielo y la tierra y estamos sometidos a la interacción de estas energías permanentemente. Dice: la apertura es la forma del cielo, la tranquilidad es la forma de la tierra, el incesante fortalecimiento de uno mismo es la apertura del cielo, la rica virtud que sostiene a los seres es la tranquilidad de la tierra. Acá en el respecto del fortalecimiento de uno mismo, podríamos pensar en distintos niveles. Primero, en un plano más físico, hay muchas disciplinas que apuntan al fortalecimiento del cuerpo, como no solamente tiene que ver con la práctica del Qigong o la regulación de la vida cotidiana, pero también es el fortalecimiento del espíritu a través del estudio, pero la característica del cielo es la permanencia, entonces es el incesante fortalecimiento, es lo que nos permite la apertura del cielo. O sea, se espera que la persona que está haciendo un cultivo esté buscando permanentemente, no es algo que ocurre una vez esporádicamente y después no vuelve a hacer, hay una constancia, hay una disciplina, hay una repetición. La rica virtud que sostiene a los seres es la tranquilidad de la tierra, dice. La amplitud sin límites es la apertura del cielo, la anchura sin límites es la tranquilidad de la tierra. El estado del cielo y de la tierra es apertura y tranquilidad. Cuando la apertura y la tranquilidad están dentro de uno mismo, esto significa que el cielo y la tierra están dentro de uno mismo. O sea, tenemos que buscar emular estas cualidades externas del cielo y la tierra, de apertura y tranquilidad, adentro de nuestro propio espíritu. Según esta presentación de la enseñanza taoísta, la apertura y la tranquilidad, la ausencia de preocupación y agitación,
son cualidades que permiten a la humanidad afrontar el cambio de forma adaptativa y eficaz. Bien, entonces ya nos está diciendo que el cambio, bueno, primero que es inevitable, todo está en permanente cambio, pero la forma de poder afrontar esos cambios, una forma sabia o que refleja sabiduría, es la ausencia de preocupación y agitación. Eso es como un atributo que tenemos que lograr buscar de forma natural frente a situaciones límites, situaciones de riesgo inesperadas, mantener ese estado de ausencia de preocupación y agitación es la cualidad que permite afrontar el cambio de forma adaptativa y eficaz. Son como que estamos buscando el mejor camino, la mejor forma de sobrellevar estos cambios permanentes que van a estar eh, presentándose a nosotros. Dice, mientras que el I Ching se utiliza para estimular la percepción de los patrones de cambio y sus implicaciones, para empezar a aprender de un libro, una situación, un maestro, el taoísmo recomienda una postura de calma y apertura mental. Bien, entonces tenemos que siempre, volvemos a esta idea, siempre que vamos a consultar, podemos consultar al I Ching, ya sea como quien consulta a un maestro, como quien quiere reflexionar sobre una situación o simplemente tratar de profundizar en esta perspectiva taoísta, necesitamos ese requisito previo antes de ir a buscar ese conocimiento o esa percepción ampliada. Lo que debería darme el I Ching en este caso es utilizarlo para estimular una percepción ampliada, les diría, de los patrones de cambio y sus implicaciones. Entonces, si mi percepción está ampliada, mi capacidad de entender los patrones va a ser mejor y puedo tener una mayor adaptación a el cambio. Dice, así, la concentración en la quietud y la contemplación activa se consideran procedimientos complementarios. Bien, concentración en la quietud y contemplación activa. Acá, contemplación activa puede ser interna a través de visualizaciones, por ejemplo, en algunas prácticas, o externa a través de la contemplación de la naturaleza, pero siempre en la quietud. Tradicionalmente, en la práctica taoísta se han empleado determinados ejercicios para aclarar, unificar y estabilizar la mente, a fin de lograr la sintonía representada como encarnación del cielo y la tierra. Algunos de estos ejercicios, por ejemplo, incluyen la visualización de la energía del cielo, la visualización de la energía de la tierra. Esto se utiliza mucho en algunas prácticas de Qigong taoísta o algunas meditaciones, incluso también meditaciones budistas también, que buscan esa visualización interna, o más que a veces si no es visualización es percepción, tratar de percibir la gravedad, por ejemplo, tratar de percibir las energías más sutiles. Dado que la propia enseñanza se ha formulado debido a las condiciones existentes de fragmentación e inestabilidad mental, el taoísmo suele basar las prácticas restaurativas en la compostura, es decir, volver a la persona a un estado más óptimo. En el texto Los Anales del Nido de Nubes, un texto taoísta que supuestamente recoge dichos del inmortal Lu Tungping, contiene el siguiente pasaje que trata de este tipo de prácticas. Acá estamos hablando de prácticas específicas que tienen estos objetivos. Dice, para devolver la mente a su origen no fragmentado, siéntate en silencio y medita. Primero, cuenta las respiraciones. Luego, afina la respiración hasta que sea imperceptible. Sé consciente del cuerpo como del absoluto indiferenciado. Sería el absoluto indiferenciado, puede ser el Wu-Yi, también el estado anterior a la dualidad, al Tai-Chi. Y no oirás nada. Aquellos que pueden recuperar la compostura después de que una montaña se desmorone ante ellos son los segundos mejores. Sin siquiera sobresaltarse, son expertos. ¿Bien? Entonces, está diciendo, frente a una situación, una montaña se desmorona ante una situación de peligro, riesgo, de muerte, por ejemplo, pero quienes pueden recuperar la compostura después de esto son los segundos mejores. Los que no la pierden a la compostura son los expertos, es decir, quienes están en este estado de tranquilidad pueden no perder la compostura aún en situaciones límites, situaciones de riesgo, acá simbolizado con la montaña que se desmorona. Entonces, como guía de práctica dice sentarse en silencio y meditar, contar respiraciones y luego afinar la respiración. Se dice que se busca una respiración
sutil, larga, fina, continua, fluida, profunda. Tiene distintos atributos, pero hay distintos tipos de meditación y una de ellas es una respiración que es casi imperceptible, donde no se puede saber si se está respirando o no, es como un estado más avanzado. Primero se regula la respiración y luego se va sutilizando hasta que llega un momento en que la respiración ocurre casi sin intermediación de la voluntad y se pierde. Incluso esto de contar la respiración, cuando esa respiración se va haciendo cada vez más útil, es una técnica de ir llevando la mente también a un estado de disolución. Dice el texto, el ejercicio de unir mente y respiración aparece en muchos manuales taoístas como una práctica elemental utilizada para despejar la mente. Recuerden acá también que Qigong significa ejercicios respiratorios, también por eso están muy cerca estas prácticas. Qi es aire, es vitalidad, es energía, y Gong es práctica o ejercicio o entrenamiento. Entonces Qigong a veces se asocia. Y de hecho en el Qigong las tres regulaciones es regularmente cuerpo, que es la postura o el movimiento, y la respiración, unificarlas a las tres. Las prácticas de meditación se pueden entender como una práctica de Qigong, pero no hay una sola, hay una gran variedad. Cada una tiene objetivos y resultados específicos. Dice, también en el budismo se prescribe tradicionalmente como antídoto contra la tendencia de la mente a distraerse y dispersarse. Recuerden, en el noble octuple sendero, el del camino budista, uno de ellos es la recta concentración y para eso se hacen prácticas de meditación. Los anales del nido de nubes continúan diciendo, mientras quede algún pensamiento sin terminar, la esencia de uno no está completa. Mientras la respiración esté, aunque sea ligeramente agitada, la vida de uno no está segura. Puede ser la vitalidad también. Es necesario alcanzar el punto en el que la mente y la respiración descansen la una sobre la otra y los pensamientos se olviden incluso en medio del pensamiento. Bien, esto es una práctica muy común. Incluso también en el budismo zen está esto de contar respiraciones, por ejemplo, pero sin contar en realidad. Es como decir 1, exhalo 2 y vuelvo a contar 1 y exhalo 2. Es un contar que no lleva ninguna cuenta. Un contar para olvidar en realidad. Es una práctica también, hay varias. Pero sí, la idea es que mente y respiración tienen que estar unidas. Tengo que llevar la mente a la respiración y la respiración guiarla con la mente también. Esta práctica de la respiración y la mente se trata con algo más de detalle en un texto llamado Alquimia para Mujeres, un manual práctico de una notable adepta de finales del siglo XIX. Aquí se habla de ella en relación con el autorrefinamiento o el autocultivo, un término taoísta que se refiere a la práctica elemental de superar el yo impulsivo para volverse, como dice, vacío y olvidarse del yo. También en la tradición confuciana, a la práctica se le llamaba sentarse en el olvido, ¿no? Es como esto, era sentarse a meditar hasta olvidarse de la propia personalidad, de los impulsos del ego, de la personalidad adquirida. Dice, en general, cuando se emprende este estudio por primera vez, lo más esencial, la primera cuestión, es únicamente la autorregulación o el autorrefinamiento. Si quieres saber cómo refinar el yo, se trata de que la mente y la respiración descansen una sobre la otra. Esto significa que la mente descansa en la respiración y la respiración también descansa en la mente. Pero lo más importante es la armonía. Como se dice, armonía significa seguir la corriente. También se dice, cada uno alcanza su armonía. Esta armonía no está separada del equilibrio y el equilibrio no está separado de la armonía. Bien, van de la mano. También el concepto Wu Wei taoísta se le llama a veces Wei Wu Wei y se dice que hacía referencia a un río que se llamaba Wu Wei, pero es este fluir sin esfuerzo, esto es ir con la corriente y no en contra de la corriente. Algunos maestros taoístas dicen que no hay que forzar la respiración, que eso es y totalmente en la dirección opuesta a la que queremos llegar, sino entrar en ese estado de regular sin regular, también, como se conoce, pero sí tiene que la mente y la respiración descansar juntas. Podríamos pensar la atención y la respiración, no necesariamente la mente lógico-racional, el diálogo interno, sino la atención. Este texto también subraya que el estado de supuesta vacuidad al que puede conducir este ejercicio no es un fin, sino un medio. Se supone que el refinamiento del yo tiene un clímax definido, seguido de un despertar del potencial que antes había estado bloqueado por la condición del yo.
Bien, entonces, no es un fin en sí mismo, sino el estado necesario para llegar a ese despertar potencial que estaba bloqueado por la condición del yo. Entonces se dice que nuestra personalidad adquirida, nuestra mente de supervivencia, nuestro ego, el nombre que querramos ponerle, bloquea a esa mente natural. Cuando logro acallar a la mente adquirida, aparece esa mente natural como un estado también más sutil y más profundo que surge de ese vacío. Entonces el vacío no es el fin en sí mismo, sino el medio en el cual vuelve a surgir ese estado natural. Y sigue el texto y dice, en la práctica diaria es esencial abrazar la respiración con la mente y abrazar la mente con la respiración. Después de haber hecho esto durante mucho tiempo, una vez que alcanzas el equilibrio, naturalmente te estabilizas y concentras enormemente. Y te sumerges en un profundo trance en el que no hay cielo ni tierra y te olvidas de las cosas y de tu propio cuerpo. A esta etapa se refiere el dicho, conociendo lo blanco, mantén lo negro y la iluminación del espíritu vendrá por sí mismo. ¿Bien? Es como este estado, primero está hablando de una práctica diaria, sostenida durante mucho tiempo, no es esto no es un curso rápido, acelerado de mindfulness de un fin de semana, esto es algo que se logra sostenidamente y se dice también quienes practican los retiros estos de silencio, por ejemplo el Vipassana, se dice que mientras más profundo mientras más largo es el retiro, más profundos son los cambios internos que empiezan a surgir porque hay un efecto en la transformación de esa personalidad adquirida, se va transformando al estar también más en contacto con esa mente natural que empieza a surgir. Por eso, quizá a veces a los principiantes no se les recomienda hacer retiros tan largos, sino que es como progresivo. Pero bueno, después está la dificultad de salir del retiro y volver a la vida cotidiana, entonces lo recomendable, esto es una sugerencia, es tratar de que esto sea una práctica diaria y no algo que uno haga solamente en condición de retiro, sino empezar a dedicarle un tiempo a estas prácticas. Bien, bien, bueno, hasta acá entonces vamos por ahora con el texto de el comentario del I Ching según Liu Yiming y vamos viendo que estamos frente a la complementariedad que tienen las prácticas taoístas, como podría ser la práctica del I Ching, con otras prácticas como puede ser la práctica de algún tipo de disciplina que involucre la fusión o la integración de la mente o la atención con la respiración. Digo algún tipo de práctica porque puede referirse tanto a prácticas de Qigong, prácticas de meditación sentado, prácticas de Qigong estático, dinámico, prácticas de Tai Chi, muchas prácticas hay en las que se alcanza ese estado mental interno, no solamente es a través de la quietud externa, sino a veces hay quietud interna con actividad externa. También esto se puede trasladar a la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando uno realiza una consulta de I Ching, ya sea con algún método, monedas, varillas o alguno o el que sea, tiene que estar esta condición de quietud interna, sobre todo también a la hora de interpretar. Si yo vengo condicionado previamente, la percepción que voy a tener va a estar lejos de ser una percepción clara. Entonces hay un complemento entre la práctica de la meditación, ya cualquiera sea de la práctica que estemos hablando, con la dimensión de la búsqueda de, podríamos pensarlo como claridad a través de la consulta del I Ching.